bienvenidos a nuestra última sesión de estudio en este año de 5775, donde Imerse Hashem estaremos terminando Mishnah Rosh Hashanah y despidiéndonos para ya reencontrarnos al otro extremo de Rosh Hashanah el día martes por la noche. ¿Aló? Aló. Un segundo, Javerín. Ok, perfecto. Se me había olvidado conectar el micrófono. Entonces, como les estaba diciendo, hoy es nuestra última sesión de este año. Mañana en la noche comienza Rosh Hashanah. Nos encontraremos otra vez el martes en la noche para seguir con Selijot. Las Selijot continúan hasta Yom HaKippurim, pero esta noche esperamos terminar la Mishnah de Rosh Hashanah, posiblemente sin comentario del Ramán, pero yo creo que es un bonito proyecto terminar nuestra Mishnah antes de Rosh Hashanah. Estábamos en la Mishnah 8. Shofar shel Rosh Hashanah. El shofar de Rosh Hashanah en mefachim alav etagal. Si ha sido sepultado por un derrumbe, no escarbamos el derrumbe, lo cual es una melajá en Yom Tov para extraerlo. Ve'em ma'avirim alav etatejom. No salimos del tejom de la fiesta, es decir, del área que podemos caminar en la fiesta para recuperarlo. Velo olim ba'ilan, no subimos al árbol, trepar árboles en Shabbat en Yom Tov está prohibido. Velo rochvin al gabei behemá, no cabalgamos sobre un animal para conseguirlo. Velo shatim al penei hamayim, y no navegamos sobre el agua para conseguirlo. Ok, la mayoría de estos son mitzvot pues que tienen que ver con el descanso de la fiesta. Y lo que se nos dice es, si se nos da la opción, de acuerdo al Tanakama, si se nos da la opción de cumplir el descanso de Yom Tov o de escuchar el shofar, preferimos preservar el descanso de Yom Tov. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Ven chotchim oto bein bedavar shehu mishum shvut ven shedavar shehu mishum lo ta'aseh. Y no lo podemos arrancar ya sea violando algo que sea una prohibición rabínica, shvut, o una prohibición de oraita, lo ta'aseh. Aval im ratzal iten letojo maim o yain iten. Pero si yo quiero utilizar el shofar, por ejemplo, para transportar agua o para transportar vino en Yom Tov, es un uso que no es uso normal, se nos permite. En me'akvin et atinokot militkoa. No impedimos que los niños toquen el shofar, a pesar de que al no estar obligados, pues no pueden cumplir la obligación de nadie. E incluso los estimulamos a practicar con ellos para que aprendan. Eso sí, hamit asek lo yatsa, una persona que simplemente está practicando, que apenas está practicando, no cumple su obligación. Y el que escucha de una persona que simplemente está practicando tampoco cumple la obligación. ¿Ok? Esa es la Mishnah 8 de nuestro tratado. Pregunta Ari, ¿el shofar se puede utilizar para guardar cosas? Sí. Nosotros hoy vivimos en una época verdaderamente preciosa y bendecida en muchos aspectos, en el sentido de que es la época de la manufactura.
la mayoría de nosotros tiene más ropa de la que se acuerda. O sea, si yo en este momento les pregunto a ustedes cuántas camisas tienen, dudo que me puedan responder así exactamente un número. Tengo tantas camisas. O cuántos vasos hay en la casa de ustedes. A menos de que una persona viva solo, pues, y tenga el grupo de 6 de soltero. Nosotros estamos rodeados de objetos, de cosas. En el mundo antiguo, esto no era cierto. En el mundo antiguo, la gente tenía, si mucho, 2 o 3 mudas de ropa. Una muda buena y la de trabajo, o 2 de trabajo si tenía mucha suerte. Y en las casas, o sea, era la situación o sea, la situación material de la mayoría de la gente era tremendamente limitada. Entonces, un shofar, que es algo que yo encuentro, especialmente si soy pastor, en abundancia, porque, bueno, se muere el carnero o mato el carnero, entonces tengo los cuernos. O sea, famosamente, no sé si usted, las comunidades nativas, las comunidades indígenas utilizan muy bien sus recursos. Esto era cierto también de nuestros ancestros. Esto no es simplemente pues porque ellos sean amerindios, no, toda cultura que vive en una situación de limitación material es tremendamente austera. Entonces, cuando yo mato a un cordero, a un carnero en mi rebaño, entonces yo utilizo todo. El hueso me sirve, el hueso sirve para hacer instrumentos, cucharas, shofar. Tengo 2 shofarot. Y ahora pues, ¿cuántos shofarot de Rosh Hashanah yo necesito? O sea, los cuernos sirven para como o sea, si yo no le hago un hueco al shofar, es un vaso perfecto, o los vikingos tomaban en cuernos, nosotros también. Es un recipiente natural excelente. Entonces, que hoy nosotros entonces vivamos en una sobreabundancia de objetos y que la judaica pues sea santa, sea sagrada, es más bien un meshugaz nuestro de nuestra cabeza, ¿cierto? O sea, la gente, por ejemplo, el cuento del talit, y eso lo tengo, el mejor ejemplo es la cuestión del talit. ¿Uno puede entrar con el talit al baño, sí o no? La mayoría de los judíos van a decir que no. Y la mayoría de las sinagogas hay incluso un perchero afuera del baño donde dice para el talit. ¿Ok? El Talmud nos dice de manera explícita que uno puede entrar con el talit al baño. ¿Por qué? Porque en la época del Talmud, ¿qué era el talit? El talit era, ensuciarlo o no ensuciarlo, es irrelevante. No era parte de la ropa, era la ropa misma. Es como por decir, oiga, pues para cada vez que yo voy al baño tengo que desnudarme. Imagínense, si ustedes les pidieran, oiga, cada vez que usted va al baño, quítese la camisa. Para una persona en la antigüedad, pedirle que se quitara el talit es exactamente como pedirnos a nosotros, oiga, cada vez que entre al baño, quítese la camisa. ¿Qué pasó? Eventualmente, el talit dejó de ser una prenda de uso corriente, de uso diario, de uso constante, para volverse una prenda ritual, una prenda con percibida kedushá. ¿Ok? Y esa es nuestra práctica hoy en día, pero es una práctica que no es una práctica que refleja la halajá. Eso no quiere decir que pues de ahora en adelante entren con talit al baño todo lo que quieran. O sea, de cierto modo pues la práctica es la práctica, pero en el mundo antiguo el talit era la ropa y un shofar era un vaso muy bueno, un contenedor. No, o sea, y por ejemplo, incluso, o sea, los aharonim que prohíben
que dicen que uno no puede entrar con el talit gadol al baño, eximen a los tzitzit, eximen al talit katán. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a quitar el talit katán cada vez que entra al baño? Eso es ropa interior. Ok. Mishnah 9, última Mishnah de Masejet Rosh Hashanah. Seder Tekiot. El orden de las Tekiot va de la siguiente manera. Shalosh, Shel Shalosh, Shalosh. 3 de 3. 3. 3 de 3, 3. Ya vamos a explicar eso con dibujitos. Shiur Tekiah Kedei Shalosh Truot. La longitud del sonido de tekiah debe ser el sonido de 3, lo que aquí se llama teruah. Esto luego eventualmente lo vamos a llamar shevarim. Ok, en la Mishnah lo que nosotros llamamos teruah es lo que nosotros llamamos shevarim. Shiur teruah, la longitud de una teruah, de nuevo, shevarim, kedei shalosh yevivot. Es 3, lo que nosotros llamamos teruah. Es decir, todo tiene un nombre cambiado. Para aquellos que no vieron mi video, tekiah es Kiko. Shevarim es la chilindrina. ¡Wah! 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 Y teruah, o lo que aquí se llama yevivot, es el chavo. Tekaba rishonah umashach bishniah kishtaim en beado el ahad. ¿Qué pasa si yo toco una tekiah y hago una muy larga? Solo cuenta como una. Esa es la única descripción que tenemos de cómo se hace, de cómo suenan. Vengan, les muestro cómo acaba siendo alajá lema'aseh. Ok. Entonces, shalosh, el shalosh, shalosh. 3 de 3 cada una. Entonces, tekiah, shevarim, teruah, tekiah. Eso es. Eso es una tekiah seguida de shevarim, teruah y luego tekiah. Luego tenemos un grupo de 3 de tekiah, shevarim, tekiah. Y por último, tekiah, teruah, tekiah. Disculpen el mal shofar, Javerín, pues que no quiero despertar a las niñas. Es difícil tocar el shofar cuando uno no puede soplar duro. Eso es lo que prescribe la halajá. Una persona que ha escuchado estos tres grupos ha cumplido su obligación. Preguntas. Mishe Berach, una persona que hace la bendición, Ve'achar kach nizdamen lo shofar, y luego hace el shofar, Tokea umaria vetokea, hace tekiah, teruah y tekiah. Y la diferencia, o sea, la diferencia que nosotros tenemos es que nosotros no sabemos exactamente qué constituye teruah. Si es lo que nosotros llamamos shevarim, o lo que es lo que nosotros llamamos teruah, o lo que aquí se llama yevivot, y por eso es que hacemos, para cubrir nuestras bases, hacemos estos 3 grupos. Tokea umaria ve shlosha pe'amim. Entonces toca tekiah, teruah, tekiah. Y depende cómo definamos tekiah, entonces ahí tenemos los 3 teruah, ahí tenemos los tres agrupaciones. Kshem sheshaliach tzibur hayav kach kol yachid v'yachid hayav. Del mismo modo que
el Shaliach Tzibur, que es la persona que está tocando el shofar, está obligado, Kach kol yachid veyachid hayav. Igualmente toda persona está obligada. Eso es lo que nos dice el Tanakama. De acuerdo a esta opinión, cada persona de cierto modo tendría que tocar su propio shofar. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dice, Shaliach Tzibur motzi et harabim yedei chovatan. El Shaliach Tzibur, tanto en cuestiones de Berajot como en cuestiones del shofar, cumple la obligación por los demás. Esto se remonta a un debate en Hilchot Tefilá entre los Jajamim y Rabban Gamliel, donde los Jajamim dicen, el Hazán cumple la obligación de la persona que está rezando, sí o no. Y los Jajamim dicen, solo si una persona no sabe rezar. Solo si una persona no sabe rezar, entonces escucha el Hazán y cumple vicariamente su obligación. Rabban Gamliel dice, no, en todo caso, sepa la persona rezar o no. Rabban Gamliel dice, el Hazán puede cumplir la obligación por todos. Y esta es la halajá. La halajá en Rosh Hashanah y Kippur es de acuerdo a Rabban Gamliel. ¿Por qué? Porque las tefilot de Rosh Hashanah y Yom Kippur son más complicadas. La gente no las tiene shegurah bepiv, no las tiene en la punta de la boca, como las tefilot del resto del año. Entonces, tanto en cuestiones de Berajot como en cuestiones del shofar, el Hazán, al tocar el shofar, cumple nuestra obligación. O sea, nosotros, y al escucharlo con Kavaná, cumplimos nuestra obligación. Igualmente, cuando el Hazán hace las tefilot en voz alta, de Musaf, de Shaharit, nosotros simplemente podemos escucharlo y cumplir nuestra obligación. A pesar pues de que en una época donde todo el mundo tiene su mahzor, bueno, no puedo generalizar, pero al menos en la mayoría de las sinagogas, la mayoría de la gente tiene su propio mahzor y está siguiendo la tefilá por ellos mismos. ¿Ok? Los toques depende, o sea, Ari, depende a qué te refieras por espacios de tiempo. ¿Ok? Generalmente lo que se hace es que hay alguien que llama. Como expliqué en el video les recomiendo mucho el video de introducción al judaísmo que publiqué en nuestro canal de YouTube sobre Rosh Hashanah. Ahí hablo de esto. Generalmente lo que se hace es que alguien, 5 a 10 minutos no. Esto es de forma, o sea, entre cada, no es que la persona hace no, la persona hace tequía y luego suena el shofar, shevarim trua, y luego tequía, pero o sea, a pesar de que entre cada sonido del shofar puede haber una pequeña pausa, ¿cierto? Mientras el Hazán humedece los labios, mientras toma un respiro, pero 5 o 10 minutos no. Esto tiene que ser una mitzvah más o menos continua. Ahora, con respecto a la pregunta de Mario, no, esto se ha pasado por tradición oral. El Talmud describe ciertos sonidos, pues, de la tequía, de la teruá, hay variaciones pequeñas entre cómo se toca los ashkenazim, los sefaradim, los yemenitas, pequeñas variaciones locales, pero en general hay una constancia. Un dato interesante, la primera pieza de música judía que existe, yo la tuve en mis manos, está en la biblioteca de JTS, y fue transcrita por un converso. El converso era monje en su época, en su vida, era un monje italiano que se escapa a la España musulmana, se convierte al judaísmo, y como los monjes tenían un sistema de notación musical para el canto gregoriano,
y transcribe la primera música judía que tenemos, creo que es del siglo XII o XIII. No me voy a poner a buscarlo en este momento, pero sé que hay un video de YouTube de gente que rescataron pues la notación musical y ponen hacen una rendición de esta música judía muy antigua. Es hermosísima. Ok, Javerim, con esto llegamos al final de nuestra Mishnah, al final de nuestro tratado, al final de nuestro capítulo y también al final de nuestro año. Entonces les deseo que este sea un año bueno, lleno de cosas dulces, positivas, de mucha Torah, de muchas mitzvot, y nos vemos, como ya les dije, al otro lado de Rosh Hashanah el martes en la noche para seguir con la Selijot. Shalom. Ok.